tardes a todos. Hoy Isma Perea nos va a hablar sobre cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, que son las claves para mejorar la salud. Hace 21 años Isma abrió su consulta y entonces más o menos por ahí a todas las que íbamos decía, os hace falta yoga, os hace falta yoga. Y tanto se lo dijo a Manuel Angulo, pues él empezó y empezamos nosotros lo que fue la semilla de Asana, que empezamos en lo de la 11. Entonces, con el paso del tiempo, Isma ha ido realizando distintas formaciones, con distintas técnicas como osteopatía, acupuntura, fisioterapia, herboristería dietética, micronutrición, naturopatía, técnicas microscópicas por campo oscuro y contraste de las fases de la sangre, diversas técnicas espirituales como los registros acásicos y la alquimia. Y lo que a ella más le gusta, que es escuchar a través de la inclusión microfacial las terapias craneosacral. En la actualidad trabaja con las terapias avanzadas de Indiva. Bueno, un aplauso para Isma, seguro que vamos a... Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, que hoy hace un calorcito que no vea. Que lo primero deciros que por lo visto aquí a la izquierda, al fondo a la izquierda hay una fuente, por si alguien quiere agua, que como hace calor. Y bueno, pues Mari ha empezado diciendo de lo que yo iba a hablar. De cómo empezó todo esto, ¿no? El Asana, porque creo que es importante y quería hacer una mención especial a Manuel Angulo, porque era una persona, vamos, un sabio, maravillosa persona. Aquí está su mujer y bueno, ya nos dejó, pero bueno, él sigue aquí, él está aquí seguro, acompañándonos porque su sabiduría está por todos lados, seguro. Quería dar las gracias a Asana por invitarme, a Mari por ocurrírsele invitarme, porque claro, cuando te dicen ¿quieres dar una charla? Pues eso realmente parece una pregunta así como muy, pero te hace trabajarte mucho. También tengo aquí a otro gran amigo, Rafa, que también me ha hecho trabajarme muchísimo, Rafael Vascón, en esto, porque claro, empecé haciendo también algunas charlitas en la radio, grabando algunos programas con profesionales de la salud y haciendo otras cositas así que te van haciendo impulsar un poquito, crecer y superarte. Y claro, ahora por ejemplo ya no me pongo tan nerviosa y menos con vosotros que la verdad es que estoy encantada porque siento mucho, claro, vuestro cariño y vuestro apoyo y la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Así que gracias Mari por la oportunidad. Gracias a todos por estar aquí, a Manuel por crear esto y bueno, a todos los que, a Cristina por grabarme y nada, pues el primer objetivo que tengo aquí es pues mostraros un poco de qué depende la salud, porque claro, la salud siempre creemos que es ir al médico, tomar medicamentos y a ver si nos curamos con una pastillita mágica. Pero eso no es la salud. La salud es, para mí, es la salud holística. ¿Qué es eso de holístico? Lo holístico es lo global, lo que engloba todo. Y ahí he hecho en la pizarra un pequeño esquema para que, bueno, desde detrás a lo mejor no lo veis muy bien, pero bueno, lo voy a ir diciendo, que es la salud. Para que estemos completamente sanos tendremos que tener una salud física en nuestro cuerpo físico, una salud mental, porque si no estamos bien de la mente pues nos llevará a tener ciertos problemas que después explicaré cómo se llega a eso. La salud emocional, que también tiene mucha relación con la física, con la mental, todas se interconectan al final. La salud espiritual. La salud espiritual para mí tiene un aspecto muy amplio, porque hay personas que para ellos la salud espiritual es la religión. Y para mí, por ejemplo, aborda un tema muchísimo más amplio que la religión. Por ejemplo, para mí la salud espiritual es también ser mejor persona cada día.
porque tienes que tener como unas metas, unos objetivos, y para mí la salud espiritual es mucho más que la religión, abarca muchísimo más. No se escucha, ¿no? Vale, no se escucha, vale. Pues intentaré ampliar un poquito la voz. La salud biosocial, ¿qué quiero decir con la salud biosocial? Pues en principio, yo me refiero a todo lo natural, a todo lo que es la naturaleza. Entonces, pues tenemos que tener un equilibrio con nuestra naturaleza, y eso se nos olvida mucho, porque muchas veces no respetamos a la madre tierra, y tenemos que ayudar en todo lo que podamos, en reciclar, en pasear también más por el campo, en referencia no solo a ella, sino a nosotros con ella, y con todo lo que es nuestra relación con el medio y con las demás personas. Es muy importante. Aquí. ¿Te ayudo? Ahí. Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? Todo lo que es la salud biosocial, que es lo que nos mueve en nuestro entorno, ¿no? Nuestra relación con todo el entorno. La salud energética, pues he puesto esto de la energética porque, bueno, yo también estudié un poquito de acupuntura y creo que es muy importante para tener una salud y un equilibrio y un bienestar, que nuestra energía se mueva libremente a través de nuestro cuerpo. Y bueno, ahora también voy a explicar un poquito más de eso, aparte de a través de la acupuntura, a través de la técnica de la inducción miofascial, que es la que me encanta, y os voy a explicar un poquito. Y después la electromagnética, porque es mucho más importante de lo que nos creemos, la salud electromagnética también, porque tenemos una polarización positiva del Sol y una negativa de la Tierra, y nosotros tenemos un campo electromagnético, y nuestro corazón también tiene otro campo electromagnético, y todo eso se interconecta con todo lo anterior, porque la salud energética interfiere también y mejora nuestra salud electromagnética. Por ejemplo, ahora mismo lo que nos invade mucho y lo que nos merma mucho nuestra salud electromagnética, pues son, por ejemplo, pues todos los wifi y todas las ondas que tenemos. Por ejemplo, hay geopatías que se llaman, que son, por ejemplo, las enfermedades que se crean a través de pues que haya distorsiones, por ejemplo, un cable gordo de electricidad que pase justo por encima de donde tú tienes tu dormitorio y por encima de tu cabeza. Entonces eso te puede llegar a afectar y a llegar a enfermar incluso. Por ejemplo, hay gente que desarrolla dolores de cabeza por tener esa onda electromagnética ahí haciéndote interferencia con tu campo electromagnético. Es que hay cosas que no se ven, pero son muy importantes también. Entonces, pues quería hacer un poco de mención a esto. No puedo, me llevaría un montón de tiempo hablando de todo esto, y tengo un amigo que es experto en la salud electromagnética, Federico Saturnino, que también podéis, si un día queréis saber más de todo esto, pues invitarle. Pero mi intención ahora mismo es que sepáis que la salud es holística, que no es solo tomarte una pastilla, sino que es hacer muchas cosas para estar bien, para estar sanos y para poder llegar al bienestar. Para todo ello, pues para estar sanos, entonces es muy importante tener información. Entonces para eso estoy yo hoy aquí, intentaré daros la mejor información posible, y como se suele decir en todas las charlas, lo que voy a transmitir es lo que yo he experimentado y es mi verdad. A lo mejor para otro no es la verdad, pero para lo que yo he experimentado, para mí sí es algo verdadero. Entonces, pues bueno, cada uno tiene su forma de pensar y su forma de experimentar, y puede ser diferente, ¿no? Y yo estoy abierta a que cualquiera que quiera hablar de otra cosa o quiera hacer mención a algo que yo hable, que tenga otro conocimiento, pues que se pueda decir al final en el turno de las preguntas, y yo encantada de compartir esa información. Y bueno, pues también por otro lado, lo importante es tener herramientas. Entonces, si tenemos información y tenemos herramientas, pues podremos influir muy positivamente en nuestra salud. Así que bueno, voy a intentar explicaros un poco lo que es la inducción miofascial y cómo conocí yo, cómo se interrelaciona todo a través de ella.
y explicaros también un poquito de temas científicos, porque claro, aquí que si hacemos yoga, que si hacemos reiki, que si hacemos acupuntura, pero nos dejan como que no somos científicos. Entonces yo hoy he venido a explicaros un poquito los mecanismos fisiológicos que se producen cuando yo hago la inducción miofascial, para que lo he aprendido a través de mi profesor, André Pilat. Este es su libro, Inducción miofascial, por si alguien quiere ampliar la información. Y bueno, todo esto está probado científicamente. Incluso André Pilat ya dejó totalmente la terapia para dedicarse a la investigación. Así que para un poco asentar las bases de que lo que voy a contar no me lo he inventado, sino que está estudiado, ¿vale? Entonces, la salud es nuestra responsabilidad, no es del médico, es nuestra. Y necesitamos información y herramientas, así que vamos a empezar. Vamos a empezar por el cuerpo, por la salud física. Entonces aquí ya sabemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Mucho yoga, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Bueno, hay que estirar el cuerpo, mover el cuerpo, porque el movimiento es vida. El movimiento es vida, da igual que sea a través de yoga o a través de lo que sea, pero hay que moverse y hay que desbloquearse, como voy a explicar ahora. Entonces, cuando yo empecé mis estudios después de la fisioterapia, estudié mis estudios de inducción miofascial, son unos estudios posgrado. La escuela está en El Escorial, en Madrid, y empecé a experimentar, a través de hacer la técnica, una escucha. Y entonces eso es lo que vengo a explicaros, que yo empecé con todo esto a través de escuchar. Por eso el título de la conferencia: aprende a escuchar tu cuerpo, tu mente y tu alma, porque muchas veces enfermamos porque no nos escuchamos, y muchas veces siempre venía a mi consulta y decir, es que espera mucho, es que me dolía, pero al final siempre vengo igual cuando estoy muy mal, porque no escuchamos. Entonces hay que intentar aprender a escuchar un poquito antes, para no llegar a estar tan mal. Así que está aquí, que es una rosa de Jericó. La rosa de Jericó es una planta que cuando está sin agua, está seca y está totalmente engurruñada y parece que está muerta, pero parece pero no está, porque cuando la metemos en agua se abre, se pone verde, se extiende, expande sus hojas y parece como que se desbloquea, como que se libera, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a hacer la técnica miofascial y empecé a estudiar el mecanismo de restricción de la fascia, esto pues me recordó mucho a ello. ¿Por qué? Porque cuando hay una restricción del tejido fascial, que es como, imaginaros que es un poco como una contractura, porque la fascia ¿qué es? La fascia es la piel que recubre todo, es el tejido conectivo, y la piel es ininterrumpida, desde superficial a profundo, de arriba a abajo, todo está recubierto por tejido conectivo. Entonces es como una matrix por donde viaja la información. Y entonces pues yo empecé a escuchar esa información que viajaba a través de esa matrix, y me di cuenta que cuando había una patología y una restricción también había un déficit de agua, y por eso la similitud con esto. Pero claro, al haber un déficit de agua, no hay un déficit de vascularización, hay un déficit de información, de impulsos eléctricos, hay un déficit de el mensaje donde tiene que llegar no llega, y entonces eso va creando una patología que va primero restringiendo un tejido, pero después va repercutiendo a otros muchos niveles. Entonces pues claro, ¿qué pasa? Que somos seres que nuestro cerebro actúa con impulsos eléctricos. Entonces los impulsos eléctricos viajan a través del agua de nuestro cuerpo, que somos el 70% de agua. Y fijaros la similitud
que la fascia, por eso se llama miofascial, porque mio es de músculo y fascial es de fascia, inducción es que yo induzco la fascia, que ayudo a que eso se desbloquee. Yo, el terapeuta, cualquiera, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con la fascia y empiezas a intentar desbloquear ese tejido, pues ahí empieza otra vez a movilizarse el agua, a movilizarse el impulso eléctrico y vuelve otra vez a fluir la información tanto del tejido hacia arriba, hacia el cerebro, como del cerebro hacia abajo. Y ahora os explicaré pues lo que las dos palabrejas estas tan raras que hay aquí, que son los dos fenómenos más importantes que suceden cuando se hace esta inducción miofascial. Lo primero que sucede cuando tú haces, porque no es como un masaje, son unas técnicas como de presión y pretensión del tejido. Entonces son técnicas, a todo el mundo le hago una técnica que se llama suboccipital, porque esa me parece muy importante para liberar todo lo que es la información de la médula y del cuello a todo el cuerpo, y eso es simplemente dejar los dedos así, justo en la primera vértebra, en unión con la cabeza, y por ahí, por ejemplo, pasan estructuras muy importantes, por ejemplo, arterias cerebrales. Entonces, si yo ahí hago esa técnica, relajo el tejido, pues ya estoy facilitando, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, son cosas que tú dices, pues tiene ahí los dedos quietos, pero va a muchos niveles, mejorando muchas cosas y además facilitando la información, porque si eso está muy comprimido, también puede comprimir, aparte de la vascularización, un nervio. Y todo eso pues se va liberando a través de estas técnicas. Entonces, todo lo que es la fascia tiene muchas funciones. Tiene funciones estructurales de sostén del cuerpo. El cuerpo no está sostenido por los huesos. Nos creemos que sí, pero unos huesos sin fascia no se sostienen. Además, los huesos están recubiertos también de fascia. Entonces, es una red completa. Y el sostén verdadero de nuestro cuerpo es la fascia. Por eso, cuando tenemos impulsos que siempre estamos en la misma postura y estamos tendiendo a hacer esta postura, al final la fascia adopta esta postura. No es el hueso, es la fascia. Son los ligamentos que también son la fascia. Y son los tendones que son la fascia también, porque todo eso es tejido conectivo. Entonces, todo eso nos lleva a cambios estructurales, funcionales, que ahora explicaré cómo, en órganos y sistemas incluso, como por ejemplo endocrino, paracrino, hormonales de todo tipo, y posturales, por supuesto. Entonces pues tenemos que comprender cómo viaja la información y cómo sucede todo esto, ¿vale? Porque mejoraremos la bioquímica interna, la biomecánica, la inmunidad incluso, y ahora os explicaré cómo. Bueno, pues el cómo está en esto que he puesto aquí, en la mecanotransducción, en este efecto. La mecanotransducción es la transformación de fuerza física en señales químicas. ¿Cómo? ¿Cómo se traduce una fuerza física en una señal química? Pues a través de este proceso, a través de una presión, por ejemplo. Mantenemos una fuerza mecánica, presión, como he dicho, con la técnica suboccipital, en un punto. Eso va a pretensar el tejido y va a hacer que el tejido pase de un estado sólido a gelatinoso. Ahí ya empezamos a mejorar lo que decíamos de la conducción del agua y de todas las sustancias de la fascia, que si están bloqueadas no fluye nada, no fluye información, no fluye impulso, no fluye nada. Entonces, esa presión llega hasta desde, vamos a decir, como ocurriría aquí en la Rosa de Jericó, desde el tejido que está alrededor de la célula, que eso se llama matriz extracelular. Eso es lo que rodea una célula. La matriz extracelular es el medio donde está la célula. Entonces, cuando yo actúo con una presión
sobre el tejido, hay cambios electromecánicos y de muchos otros tipos que activan que haya una información desde todo lo que rodea la célula al interior de la célula. ¿Cómo? A través de receptores. Los receptores son como, si esta es la célula, son como unos canales donde se unen sustancias que están en el medio extracelular. Entonces, por ejemplo, estos receptores muy importantes en la fascia, los más importantes que transmiten la información de fuera a dentro de la célula, se llaman integrinas. Y a mí me parece increíble que se llamen integrinas porque yo creo que ayudan a integrar la información. Y cuando hay un desbloqueo ayudan a integrar esa nueva información también. Y cuando hay una patología también ayudan a integrar la patología. O sea que habría que tener muy en cuenta esas integrinas. ¿Y qué se une a esas integrinas? Pues todo tipo de sustancias y de... Por ejemplo, se puede unir oxígeno, se puede unir nutrientes o se pueden unir péptidos, como por ejemplo son los neurotransmisores. Un neurotransmisor podría ser, por ejemplo, voy a escribirlo aquí para que más o menos se os quede porque es muy importante, la serotonina. La serotonina simplemente es una proteína y es la unión de varios aminoácidos que son el tristófano. El tristófano es una sustancia que yo algunas veces indico a las personas que se la tomen porque es una sustancia que aumenta nuestro bienestar y nos ayuda a dormir. Entonces, fijaros qué importante es que la serotonina se pueda unir al receptor. Y ahí llegamos que si se une al receptor, puede entrar en la célula. Y ahí llega la información a través de la cual se puede incluso cambiar la información genética. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo mismo podemos estar más sanos, que lo mismo podremos crear una patología, como un cáncer, por ejemplo. Porque si el medio extracelular, lo que está fuera de la célula, lo que está en el agua, fuera de la célula, la matriz extracelular, que es donde está todas estas sustancias que he explicado yo antes, sueltas, el oxígeno, los minerales, los neurotransmisores, todo tipo de sustancias. Si eso está intoxicado por una mala alimentación, por mucho estrés, por mucho... ¿Qué pasa? Que los receptores van a estar todos ocupados. Y entonces la serotonina no llega a donde tiene que llegar. Y no podemos dormir. Insomnio. Por ejemplo, fijaros qué importante. Entonces, yo cuando empecé a hacer estos tratamientos, me di cuenta de la importancia de no tener el tejido así. Porque esto no es solo que estoy aquí y me duele el hombro, estoy así y no puedo levantar el hombro, ¿no? Es que eso está limitando la información de todo tipo. Y esta información que llega al núcleo va a segregar hormonas, neuropéptidos, sustancias que van a poder, incluso algunas, llegar al cerebro, como la serotonina. Entonces, todo eso, ahí radica la importancia de lo que yo observé en este proceso, en que tenemos que estar bien física, mental, emocional, espiritual, todo esto, porque todo esto influye en nuestro medio externo. ¿Por qué? Porque si tenemos unos pensamientos negativos todo el día, estamos intoxicando de sustancias tóxicas nuestro medio extracelular. Y a eso va a llegar a la célula. Entonces, pues hay que ir intentando cambiar esa información. Bueno, esto es un poco rollo, pero yo creo que es importante para comprender la importancia de lo que es, por ejemplo, hacer ejercicio físico, la movilidad de las articulaciones, todo, porque además, como esto es ininterrumpido, la matriz es completa en todo el cuerpo, esta información va a llegar a todo el cuerpo.
porque hay una conexión ininterrumpida de la información. Y entonces hay veces que o bien se bloquea una zona corporal y puede ser que una patología se pueda desarrollar a través de una limitación de un movimiento del hígado, porque el hígado tiene un micromovimiento y eso es importante también. Y si hay restricciones en toda la cadena, por eso, por ejemplo, el yoga es tan bueno cuando se hacen rotaciones, porque las rotaciones liberan toda la parte visceral. Y es que parecen tonterías, pero no lo son. A mí cuando me dicen, el yoga ¿qué es? Sentarte y ponerte así y meditar, digo no, mucho más. Y bueno, el otro efecto es el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es que mediante una presión podemos también crear un cambio de polaridad de la célula, de la membrana de la célula, a través de esa presión. Igual que antes, se ha descubierto que el cuerpo se comporta, la parte de la fascia se comporta como un cristal líquido. Entonces, si se aplica esa presión eléctrica sobre el cristal líquido, sobre los tendones, huesos, vasos sanguíneos, eso también repercute en el efecto piezoeléctrico, que sería un cambio de la polaridad de la célula. Si, por ejemplo, la célula está así y lo sano es lo contrario, puedes hacer un cambio, una inversión de la polaridad a través del efecto piezoeléctrico, que es mediante la presión, también técnicas de presión, o también mediante un estímulo de un impulso eléctrico. Entonces, hay técnicas, también en mi trabajo, en la fisioterapia, donde se produce una estimulación nerviosa en determinados puntos donde se puede llegar a conseguir ese cambio de polaridad del potencial de membrana. Entonces todo eso también libera la información a través de la corriente eléctrica, que se vuelve otra vez a transmitir adecuada y ordenadamente. Bueno, mira, no ha sido tanto rollo, parece, ¿no? Que es el principal componente de la fascia, el colágeno, que no lo he dicho y es algo que se entiende mejor. El tejido conjuntivo principalmente es el colágeno, el principal componente. Dentro del tejido conjuntivo existe lo que es también la matriz extracelular, que es de lo que yo hablaba antes, y dentro de esa matriz extracelular también está el colágeno, la fibrina. Entonces son sustancias que están como ahí suspendidas también, y eso va formando toda una estructura tridimensional a través de todo el cuerpo. Entonces, lo que hablábamos antes, si vamos desbloqueando el cuerpo, vamos mejorando todo: la elasticidad, la flexibilidad, la postura, la función, la secreción de hormonas, de neuropéptidos, neurotransmisores importantes para que tengamos un bienestar cerebral, durmamos mejor y todo lo que he comentado antes. Así que, después de hablar de todo esto, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio, ¿vale?, de escucha. Para mí la escucha, que me lo he saltado antes, es importante. Mi experiencia profesional me llevó a que la fascia, para escucharla, hay que tener quietud y serenidad, hay que estar tranquilo y sereno, hay que haberse trabajado un poquito, porque si no te trabajas un poco no vas a poder estar quieto y sereno. Y ser neutral, ¿qué es? No juzgar, porque, ay, ¿cómo está este hombre? Mira cómo viene, mira qué tensión tiene aquí, mira. No podemos juzgar a nadie, porque no sabemos por qué está así. Entonces, cuando sepamos la causa, pues comprendemos, y cuando comprendemos, nos sanamos. Y cada uno tiene su momento, y cada uno tiene su tiempo y su proceso. Entonces, pues hay que darle ese tiempo a cada uno. Entonces, el ejercicio que propongo es hacer una escucha. Entonces, sin moveros del sitio, lo que sí me gustaría es que con la persona que tengáis al lado, si quiere la persona, o si queréis hacérselo una a la otra o las dos, como queráis, voy a dejar un poquito de tiempo, más bien en silencio,
Lo que quiero es que o bien le preguntéis qué zona tiene tensa y dónde quiere que le pongáis las manos, y que hagáis una presión suave y mantenida, y escuchéis lo que pasa. Simplemente me gustaría eso, que pongáis las manos y veáis qué pasa en el tejido y qué sentís, porque también podéis sentir mucho más de la persona, porque aquí nos conocemos, pero sin conocer a la persona podéis poner la mano y decir, uy, pues esta persona tiene un montón de estrés, o esta persona está muy tensa, o esta persona está muy rígida, o esta persona tiene que tener algo, una patología donde le he puesto la mano porque lo noto. Entonces vamos a poner 1 minuto o 2 la mano en una zona, en el compañero, donde os diga, o donde queráis, o donde intuyáis, ¿vale? La verdad es que estoy alucinada porque el silencio ha sido, qué bonito. Madre mía, se nota que hacéis reiki, hacéis meditación y relajación y respiración, ¿eh? Pues, como veis, después quien quiera puede comentar lo que ha sentido, lo que quiera comentar y compartirlo. Pero como veis, se puede sacar muchísima información solo con poner la mano un ratito en una zona que a otra persona le duele. Y aparte, que sepáis que habéis liberado endorfinas a la otra persona. Entonces ya habéis hecho algo bueno por esa otra persona, aunque sea un momento nada más. Las endorfinas son otros neuropéptidos, otros transmisores. Entonces, podemos sacar, como veis, podemos sacar mucha información sin ir al médico. También es importante esta escucha para... ¡Ay, que tiene el niño fiebre! Vámonos corriendo, ¿no? Vamos a esperarnos un poquito, a ver qué le pasa, a ver... No hay que correr tanto, pues con nosotros igual, ¿no? Si es una cosa urgente, por supuesto hay que ir, pero también hay que observarse y no estar tan dependiente del médico. Y, por ejemplo, en pacientes crónicos, que veo que muchos sois mis pacientes y aquí hay muchos, pues podemos obtener mucha información, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejar unas pinceladitas, unos pequeños consejos para el cuerpo. Esto, como se va a grabar, pues si no os acordáis, no os preocupéis, porque lo podéis volver a escuchar y lo podéis anotar o lo podéis ir recordando más veces. Entonces, por ejemplo, si hay inflamación en una zona, que todo el mundo sabe cuándo hay inflamación, porque aparte de que está inflamado, pues puede estar rojo, puede estar muy hinchado, pues ¿qué hay que poner? El hielo. Porque muchas veces me ha venido personas del médico que le ha dicho que pongan calor en una zona inflamada y digo, no puede ser. Los médicos a veces, los pobres, con el tiempo que tienen hacen lo que pueden, ¿no? Pero hay que pararse un poquito y decirle a esa persona que la inflamación siempre hielo. Por lo menos cuando es una inflamación aguda, los 3 primeros días, por ejemplo, siempre hielo. Si ya después la inflamación ha bajado mucho, a partir del 4º o 5º día podemos poner un poquito de calor, pero los primeros días siempre hielo. ¿Y qué más? Descanso, porque una inflamación hay que dejar descansar unos días la zona. No tiene que ser un reposo absoluto de no moverse de la cama, pero hay que dejar descansar un poquito la zona.
Algunas veces tengo el hándicap de que viene gente con tendinitis que me dice que yo no puedo dejar de trabajar, y digo, entonces, madre mía, ¿cómo vamos si el gesto es producido por el trabajo y la inflamación produce el gesto, el ejercicio produce la inflamación, ¿cómo vamos a quitar la inflamación? Pero bueno, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Porque la persona tampoco puede dejar de trabajar, pero hay que intentar, por lo menos cuando estamos en casa, no ponerte a limpiar los cristales, porque eso también pasa. Entonces, descanso y hielo. Y como mucho en un periodo subagudo, cuando ya han pasado los 3 primeros días, ejercicios muy suaves, movimientos con mucho cariño, un poquito, micromovimientos, ¿vale? Porque eso a veces va soltando un poquito también la zona y va despegando la inflamación. Si hay rigidez, por ejemplo, una artrosis, que se pone la articulación rígida, pues ahí vienen muy bien los movimientos armónicos. Por ejemplo, una rodilla, pues hay que moverla un poquito antes de levantarnos cuando hay una artrosis. Si previamente, cuando hemos estado mucho rato en reposo, sentada, durmiendo, como sea, movemos un poquito la articulación que está rígida, nos va a costar menos, nos va a doler menos, es como si se hubiese lubricado. Entonces eso es muy importante y son pequeñas cosas que podemos hacer para estar mejor, porque hay gente que dice, es que yo no me puedo levantar. Bueno, tienes una artrosis, hasta el momento no sabemos cómo se puede curar totalmente eso, pues muévete un poquito antes de levantarte y estarás mejor y no tendrás tanto dolor ni tanta limitación del movimiento. Entonces se pueden hacer pequeñitas cosas. Estiramiento suave también, ¿vale? Estiramiento suave viene muy bien en la rigidez también, porque suelta un poquito tendones, ligamentos y hace que la articulación se suelte un poquito más. Y si no hay inflamación, calor. En la rigidez viene muy bien el calor, pero si hay inflamación no se puede poner calor. Por ejemplo, en una zona donde hay tensión y espasmo. ¿Espasmo qué es? Una contracción mantenida, no es una contractura. Una contractura no es un espasmo. Un espasmo es cuando tú te quedas con la tortícolis, así, que no te puedes mover. Haces así para mirar para atrás, para mirar para el lado porque no puedes. Pues eso es un espasmo. Ocurra donde ocurra, en el espasmo viene muy bien la relajación, el dejarlo quietecito y la movilización suave. Pero yo, por ejemplo, hago una recomendación para el espasmo muy importante. Por ejemplo, lo que he dicho de la tortícolis. Si cuando nos levantamos por la mañana hemos adoptado una mala postura, hemos dormido boca abajo, el cuello estaba totalmente rígido, en una posición fuerte de rotación, y cuando te despiertas no puedes ni moverlo, eso es un espasmo. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de levantar la cabeza de la almohada, apoyamos la cabeza con la almohada bien metida en ese hueco, sin levantarnos. Si nos levantamos, el patrón ya se instaura, pero sin levantarnos, apoyas la almohada, te quedas un ratito en relajación, en posición de relajación, para que el espasmo vaya cediendo un poquito, y si somos capaces de mantenernos solo 5 minutos, no hay que estar a media hora ni nada, 5 minutos y nos relajamos, nos vamos a levantar por lo menos con un 50% del espasmo solucionado. Yo lo he comprobado muchas veces, se lo digo a mis pacientes y me dicen, Inma, funciona. Y es verdad, porque nada más que nos levantamos, el patrón ya se pone tenso, ya se instaura y ya es más difícil quitar, ya tienes que ir a un profesional o esperar a que se te pase. Y si hacemos eso, pues por lo menos podremos levantarnos mejor. Digo, en el cuello, puede ser en una pierna, el gemelo, siempre buscar una posición en la que esté el cuerpo a gustito, como acortado, el músculo descansando y sin levantarnos, porque ya si no, se pone tenso. Y un calor suave también le viene bien al espasmo. El frío normalmente le viene mal. Muchos espasmos son por frío, por ejemplo, del aire acondicionado, directo. Y si hay una contractura, que todo el mundo sabe lo que es una contractura, el típico dolor que bueno, que te puedes mover, pero hay posturas en las que te duele mucho, posturas en las que no es como el espasmo que no te puedes mover. Entonces, si hay una contractura, calor, estiramiento le viene bien, movilización también le viene bien, y reposo solo si hay mucho dolor o mucha inflamación, pero si no, se puede hacer perfectamente movimiento, estiramiento. ¿Voy al yoga? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pones mejor. Mientras que no hagas un gesto muy agresivo para esa contractura,
mientras que se lo digas al profesor para que te indique, pues puede ir muy bien, un movimiento, un estiramiento. Entonces, la conclusión, digamos, que sacamos para tener una salud física y el cuerpo bien, pues la comprensión de todo esto. Yo creo que comprender todo esto es importante, lo que he explicado, porque al saberlo, por ejemplo, lo del espasmo, pues vas a encontrarte mucho mejor. Hacer ejercicio físico, por supuesto, tener una dieta saludable, por supuesto. No me puedo extender mucho en esto porque si no, pues llevaríamos aquí 3 horas. Ya hice una charla sobre alimentación alcalina, que también es lo más recomendado, pero bueno, alimentación sana. Yo fui una vez a un profesional, un médico experto en dieta, y decía que lo más importante es comer como comían nuestros abuelos, la fruta y verdura de temporada, lo que puedas de pescado y carne, pero no mucha, un poquito. ¿Qué había antes? ¿Un chorizo para 7? Pues un trocito. Pues eso es lo que decía el hombre, que hay que comer carne, pero no pasarse. Habrá gente que no esté de acuerdo con esto, pero hay gente que quiere ya en la moda de ser vegano, ¿no? Pero comer un poquito de todo, de temporada, lo más natural posible, lo menos conservantes posible y los menos refrescos de lata posible, porque los refrescos de lata hacen que nuestros glóbulos rojos de la sangre se adhieran y formen más coágulos y el oxígeno no pueda viajar bien en el glóbulo rojo, por ejemplo. Y eso lo produce el exceso de beber en latas de aluminio. Por ejemplo, hay cosas muy importantes que deberían saber, por ejemplo, los adolescentes, que ahora les dan por beber bebidas energéticas y encima todas enlatadas en aluminio. Y eso lo que hace es reducir la polaridad, el efecto de la polaridad de la membrana de la célula. Al reducirse eso, los glóbulos rojos se pegan, se adhieren, y entonces el oxígeno que va viajando dentro del glóbulo rojo no puede ni expulsarse, ni llegar al órgano donde tiene que ir, ni meterse en el glóbulo rojo. Entonces es mucho más dificultoso el traspaso y el movimiento de los glóbulos del oxígeno a través de los glóbulos rojos para llegar a todo el organismo, por ejemplo. Entonces, es información que todo el mundo deberíamos saber y ser conscientes de ello. Entonces, si comprendemos y actuamos de una forma más consciente, tendremos mucha mejor salud. Así que a poner en práctica las cosas que he ido explicando. Pasamos a la salud mental. Voy a hablar de principalmente las 3 primeras: la física, la mental y la emocional. Y la mental, pues haríamos referencia al trabajo de Masaru Emoto, volviendo al agua. ¿Conocéis Masaru Emoto? ¿Sabéis quién es? Más o menos. Pues Masaru Emoto es creo que es japonés. Entonces él estudió las moléculas de agua y las fotografió. Entonces él hacía un proceso de congelación de una molécula de agua y le hacía una fotografía justo antes de que se quedara congelada. Ahí se observaba cómo las moléculas de agua que estaban sanas, que estaban recién sacadas de un manantial natural y limpio, donde el agua fluía y estaba limpia, pues las moléculas tenían unas fotos preciosas, formas geométricas, súper bonitas. Eso indicaba lo bien que estaba el agua de ese manantial. Pero si en cambio cogía un agua de un sitio estancado o de unas aguas fecales o de un sitio de ese tipo, hacía la fotografía y no salía ni geometría, ni era bonita la fotografía, ni la molécula se mostraba con la belleza de la otra. Entonces, ¿cuál es mi conclusión a través de todo el trabajo de Masaru Emoto y del agua y de todo? Pues volviendo a lo de antes. Si nosotros somos un 70% agua y nosotros no cuidamos nuestros pensamientos que le están dando información constantemente al agua, esa información, esas células nuestras no van a estar sanas. ¿Por qué? Masaru Emoto también fotografió, puso agua en una botella y puso una palabra fuera de la botella. Y en una botella ponía amor, en otra ponía te odio. Entonces,
fotografiaba después una molécula de la botella de agua que ponía amor y salía una imagen preciosa de la molécula de agua. En cambio, cuando fotografiaba la que ponía te odio, salía otra vez la misma imagen fea del agua, del agua estancada y de las aguas fecales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nuestra mente nos diga a nosotros, estamos nosotros influyendo en nuestra agua, que somos un 70% agua. Entonces habrá que pensar qué podemos hacer con esa mente, ¿no? Vamos a ver. Por ello, tenemos que ser conscientes de nuestro autoconcepto. ¿Qué es nuestro autoconcepto? Nuestro autoconcepto es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Lo que pensamos de nosotros mismos está influyendo en nuestra agua. Y eso hay que pararse un poquito. Porque, o a lo mejor incluso escucharse. Porque a lo mejor estamos todo el día, otra vez, qué torpe soy, que se me ha caído otra vez. Qué torpe soy. Estamos diciendo que somos torpes. Y eso está influyendo en nuestra agua. Eso es un mensaje que le estamos mandando a nuestro cuerpo. Y ese mensaje, acordaros que está influyendo con sustancias tóxicas en nuestro medio extracelular y está invadiendo los receptores de membrana. Y esa información después llega a la célula. Entonces, ¿qué estamos diciéndonos constantemente? ¿Cuál es nuestro autoconcepto? Y otra cosa, ¿cuál es nuestra autoimagen? ¿Qué pensamos de nuestra imagen, de nosotros mismos? Qué feo, qué gordo, qué no sé qué, qué no sé cuál. ¿Qué? ¿Qué pensamos? ¿Tú qué te dices a ti mismo? Me encanta, es verdad. Antonia se lo dice. Es verdad. Como yo no hay nadie. Pues así está. Mi cara no la tiene nadie. Pues sí. Pues ese autoconcepto es muy, muy, muy importante. Y otra cosa también, menos importante quizá, pero también influye, es cuánto te importa lo que opinen los demás de ti y de lo que tú hagas. También es importante, eso influye también mucho. Entonces, todo eso lo dejo aquí para que se vaya pensando un poco, ¿vale? Vamos a ir pensando qué tenemos por ahí. Vamos a ver. Hay una cosa muy importante que me gustó, que aprendí de Emilio Carrillo, que es que la mente siempre ve las cosas distorsionadas, siempre. Y él lo explica con un vaso de agua y un lápiz. Entonces, tú pones un vaso de agua y metes un lápiz dentro y tú miras el vaso de agua y el lápiz y ves el lápiz roto. Parece que está roto el lápiz, pero tú en cambio coges el lápiz y lo sacas y dices, pues no está roto. Pero lo vuelves a meter dentro del agua y se vuelve a parecer que está roto. Entonces, eso es lo que hace nuestra mente con nosotros. Siempre está distorsionándonos, siempre está intentando que nosotros pensemos en cosas negativas. Pero por eso hay que tener un poquito de autocontrol y lo que hemos dicho antes, un buen autoconcepto, una buena autoimagen y buenos pensamientos. Y saber que eso es nuestra mente, no la realidad, sino es la tendencia de nuestra mente a hacer eso, pero no es lo saludable. Entonces tenemos que ir controlando eso también. Y también es muy importante saber cómo percibimos el mundo, porque todas las personas tenemos filtros. Todas las personas tenemos los filtros de las experiencias que hemos vivido. Entonces, siempre vamos a ver nuestra vida según nuestros filtros. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si una persona ha tenido un caso de infidelidad con una pareja anterior y ahora está con otra pareja, si un día ve a su pareja actual con otra persona dándole un beso o abrazándose, va a pensar ya que le está haciendo infiel, porque nuestra mente piensa eso, siempre nos lleva a pensar eso, ni siquiera va a dar la opción de que la persona explique, pero su mente ya ha dicho, otro que me ha hecho lo mismo. Eso hay que intentar frenarlo, porque la mente
va a pasar toda la información por el filtro emocional que hemos vivido. Entonces hay que también tenerlo muy en cuenta. Y ahí entra también lo de la neutralidad que hablaba yo antes, el no juzgar. Hay que unir un poco todos los conceptos que voy diciendo. Entonces, nuestras experiencias anteriores nos influyen en lo que nos sucede en este momento. Y entonces hemos de diferenciar qué nos quiere vender nuestra mente. ¿Qué te quiere vender tu mente? Que tú no vales, que tú estás gorda, que tú no sirves para nada. No, perdona. Hay que frenar la mente y decirle, vamos a ver, yo estoy un poquito gordita, pero bueno, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta, estoy haciendo esto, porque si no, nuestra mente nos lleva a los pensamientos negativos, tú no vales para nada, no tienes un buen autoconcepto. Entonces, todo eso se interrelaciona y recordamos que vuelve a desprendernos sustancias neuroquímicas en el organismo, a través del torrente sanguíneo, que llegan a nuestro medio extracelular y llegan después a nuestras células. Entonces, nuestros pensamientos nos generan emociones. Las emociones aumentan nuestra tensión para conectar otra vez con el cuerpo, ¿vale? Esas emociones, esos pensamientos negativos nos tensan. ¿Y qué hace eso? Aumentan el dolor. Aumentan el dolor. Entonces, ¿influye la mente en el dolor que sentimos? Sí. A ver, cuando tenemos un dolor muy agudo, una peritonitis, una apendicitis, una cosa muy grave, pues ahí la mente, puede influir, pero ahí lo que es importante es ir al médico y operarte o hacerte lo que sea. Pero en casos crónicos influye en gran medida y tendremos que controlar todas estas cosas para poder controlar el dolor. Y bueno, ahora explicaré a través de lo de las emociones cómo podemos hacer ahí algunas cosillas. Entonces, en la película, no sé si lo he comentado antes, en la película ¿Y tú qué sabes? ¿La habéis visto? Pues la película ¿Y tú qué sabes? Se explica muy bien esto que voy a explicar ahora de los neuropéptidos. Nuestros pensamientos nos llevan a emociones y además somos adictos a esas emociones. Y os digo más, si nuestros pensamientos o nuestras experiencias del día a día no nos pueden llevar a esas emociones, nuestra mente o lo recuerda del pasado o se lo imagina, lo pasa a través del filtro y dice, ya me está poniendo otra vez este hombre, ya está siendo infiel otra vez este hombre. Se lo imagina. ¿Por qué? Porque somos adictos normalmente a una emoción. Y todo el mundo en la película es muy divertido, porque salen en una boda, salen con un suero enganchado, cada persona con un suero puesto, y cada uno con su emoción. Entonces, el que es un mandón está todo el día mandando, con el suero aquí. El que es un llorón está todo el día llorando, ¡ay, que esto me pasa a mí! Entonces, el que es muy feliz pero no le importa nada, pues todo el día ahí pegando pingo. Entonces, claro, somos adictos al estado emocional que normalmente tenemos. Entonces, buscamos ese chute constantemente. ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? ¿Qué hacemos para cambiar ese chute? Ser conscientes, claro. Primero te tienes que dar cuenta, porque muchas veces estamos tan en el sufrimiento, por ejemplo, porque yo entiendo que la gente que vive con dolor es muy difícil, pero hay que ser conscientes de todo esto que estoy explicando, de la emoción, de que estamos enganchados en el sufrimiento, de a qué sustancia, a qué emoción estamos enganchados o atrapados. Puede ser miedo, puede ser desesperanza, puede ser preocupación. Entonces tenemos que ver a qué emoción somos adictos. Y cuando lo veamos, como me decía un psicólogo al que yo fui, un gran amigo mío,
cuando lo veamos ya tenemos solución al 50%. Ahora queda el otro 50%. Y ahí es el trabajo. Entonces, ahora voy a explicar un poquito entre emoción y sentimiento, porque creo que es muy importante para poder actuar en la mente. Entonces, la emoción ¿ves? A ver, 7. Aquí. Las emociones son un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales, o sea, todo eso va al torrente sanguíneo en nuestro medio extracelular, que nos predisponen a reaccionar ante un estímulo externo o interno. Externo, lo que contaba antes, por ejemplo. Interno, pues tuyo propio, ¿no? De dentro del organismo. Y se produce de manera espontánea. Son automáticas e instintivas. O sea, que no entra el procesamiento cognitivo en una emoción. Una emoción te pasa, sientes tristeza, y eso es una emoción. Has sentido tristeza. ¿Por qué? Porque se te ha muerto alguien, pues te ha tocado. Hay que sentirlo, porque te estás en un duelo. Y eso, de momento, no se puede cambiar. La buena noticia es que dura un tiempo. Pero claro, son temporales. Pero nos preparan e impulsan a la acción. Es bueno el tener una emoción, porque cuando tú no sientes nada, como que te quedas quieto. Te quedas así, bueno, no me importa mucho lo que estás haciendo. Pero cuando algo te importa, te crea una emoción y esa emoción te crea un impulso. Y entonces haces algo. Por ejemplo, pues ponerte a dieta. No estoy bien, no me encuentro, estoy triste porque estoy un poquito gordito. Pues venga, ¿qué voy a hacer? Venga, pues creo ese impulso para o ponerme a dieta o hacer ejercicio. Eso nos hace la emoción. Entonces, el sentimiento es diferente. Esto para mí ha sido importante entenderlo. El sentimiento es la suma de la emoción más un pensamiento. O sea que ahí ya hay un procesamiento cognitivo. Y ya ese sentimiento sí se puede instalar en nosotros. A modo, por ejemplo, de un sufrimiento constante. Por ejemplo, un sentimiento de pena, de decepción, y puede llevarnos, por ejemplo, a una depresión. Entonces, se producen por procesamientos, evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestras emociones y experiencias. Entonces, la emoción, para mí, es importante. La emoción es inconsciente, surge y es temporal. Y el sentimiento ya es más consciente, porque el sentimiento es un procesamiento de un pensamiento más una emoción. Y eso es lo que se instala en nosotros. Entonces, en la emoción, ¿qué podemos hacer? Por lo menos reconocerla, saber que es una llamada de atención de nuestro inconsciente, que viene a nuestro consciente y que nos está diciendo pues cómo estamos. Hay veces que nosotros mismos no somos conscientes de la emoción y el de enfrente nos está viendo y dice, este está triste. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta que estás triste. Y el de enfrente no lo puede ver y tú a lo mejor no te has dado cuenta. Pero en el sentimiento ya hay un procesamiento cognitivo y ahí lo bueno que hay en el sentimiento es que eso sí se puede trabajar. Se puede trabajar con psicólogo, con un trabajo terapéutico detrás. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando los sentimientos nos producen sufrimiento emocional? Pues comprenderlo y ir a poner una solución a un terapeuta o darnos cuenta de lo que nos está pasando y actuar y reconocerlo y actuar y buscar medios. Muchas veces yo en mi consulta le digo a las personas que tienen que ir al psicólogo, que les recomiendo que vayan al psicólogo. Ya después cada uno que haga lo que quiera, pero en este caso hay que buscar ayuda cuando es necesaria. Y bueno, ya os veo un poco cansados, ¿no?
Entonces, ahora ya, a diferencia de, ya pasamos a escuchar el alma. Ya vamos a, digamos, entraría un poco en el espiritual, en lo que estaba ahí puesto. Ahora vamos a el alma. Pues a mí me gusta mucho decir que el cuerpo esconde mucho, esconde un montón de información, un montón de bloqueos. Y en el cuerpo está el alma. Yo creo que en el cuerpo está el alma. Y hay incluso autores que dicen que está en la fascia. No sé si será verdad, pero hay estudios que han hecho que dicen que está en la fascia. Entonces, el cuerpo lleva la verdad de aquella información o conflicto pendiente que el alma todavía no logra comprender y conquistar. Entonces, ¿para qué sirve desbloquear el cuerpo? Porque a veces, cuando hacemos un estiramiento, nos entra ganas de llorar de repente. Dices tú, qué tontería, me entra ganas de llorar, pues a lo mejor hemos desbloqueado algo. Y el desbloqueo puede que no haya sido solo físico, habrá sido mental, emocional también, que es lo que se llama somatoemocional, que es la emoción que esconde el cuerpo y nos ha llevado a la enfermedad. Porque el cuerpo, en última instancia, es el que intenta resolver el conflicto emocional o lo que nos está pasando en nuestra vida, cuando nosotros en nuestra vida no podemos hacer nada, o no vemos la solución, o no podemos actuar porque tenemos una limitación que nos impide solucionar un conflicto, por ejemplo, familiar. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo intenta solucionar por nosotros y se bloquea en un intento de que nos encontremos mejor, pero lo que está haciendo es bloqueándonos. Entonces, poco a poco hay que ir desbloqueándose a través de lo que hemos dicho antes, o terapia, o yoga, o un estiramiento, o moverse. Todo eso nos va a llevar a desbloquearnos. Y cuando son bloqueos más profundos, pues habrá que hacer técnicas más profundas. Entonces, lo más importante es ser honesto y tener un encuentro con nosotros mismos profundo, donde lleguemos a nuestra vulnerabilidad, porque ahí se esconde nuestras cositas que más nos duelen. Entonces hay que, digamos, desconectar la mente, conectar con el corazón para escuchar el alma, porque para mí, para escuchar el alma es escuchar el corazón, y a través de la intuición y del corazón podremos escuchar lo que nos está diciendo el alma, de lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos sanar. Entonces, todo esto nos llevaría a la completa sanación, porque, como he dicho antes, cuando desbloqueamos algo, sanamos todos los cuerpos, porque hay una nueva red de conexión de impulso eléctrico, electromagnético, energético y de todo tipo. Y todo eso repercute a nivel de la célula, que la célula manda una nueva información, incluso llega al ADN, a nuestro ADN, y hace que podamos tener la posibilidad de sanarnos completamente. Hay veces que cuando la persona llega a la profundidad, a entender la profundidad del conflicto, de lo que estaba atrapado en el cuerpo, hay una curación espontánea. Incluso, por ejemplo, de un asma, porque ha comprendido qué es lo que había bloqueado ahí, y puede llegar a suceder. Todo esto cuesta un poco a lo mejor creerlo, pero hay casos en los que ha sucedido. Lo que está diciendo es verdad, y muy bueno para eso es la meditación. Pues sí. Muy bien, me la has recordado, Antonia, porque no lo he dicho, porque para la mente, aparte de ir a un terapeuta, para lo que es el sentimiento, hay que utilizar o técnicas de relajación, o técnicas de meditación, o técnicas de atención plena. Al que no le guste meditar, ni relajarse, ni hacer técnicas específicas, simplemente se pone una llama de una vela delante y se pone a mirar la llama. Y estar un rato concentrado en esa vela, en esa llama, ya hace que tu mente
deje de dispersarse, porque la mente siempre está hablándonos, siempre está. Hay un murmullo que mi hermana, que es psicóloga, le llama ruido mental. El ruido mental siempre está ahí, siempre está atosigándonos, y es lo que nos lleva a tener la mente, la distorsión de lo que realmente está sucediendo, lo que he explicado antes. Entonces, si nos concentramos, digo una vela, o puede ser, por ejemplo, mirar una piedra o un colgante que te guste y observarlo y verlo muy atentamente, intentando ver todos sus detalles. Por ejemplo, eso es una técnica, por ejemplo, de concentración de la atención, y eso hace que no estemos tan dispersos, porque la vida nos dispersa constantemente. Estamos siempre pensando en un millón de cosas a la vez, mirando el móvil, y eso nos dispersa muchísimo la mente. Entonces, para tener un buen equilibrio, una buena salud, hay que tener equilibrio en todos los cuerpos, en el físico, en el mental, en el emocional, en el espiritual, y eso nos hará que lleguemos a un equilibrio menos patológico que el anterior. Yo siempre digo, cuando las personas vienen a mi consulta y se hacen una sesión profunda, siempre digo que van a salir mejor, porque eso que se ha desbloqueado crea una readaptación de todo el sistema y un reequilibrio, y ese equilibrio va a ser menos patológico que el anterior. Estarás un poquito más centrado en todos los aspectos, y aquí están diciendo que sí algunos con la cabeza, porque algunos se ha hecho alguna sesión de esa, pero en lo saludable. Y una cosa también importante, y es que cuando estamos escuchando el cuerpo no hay que poner mente. Entonces hay mucha gente que me dice, ay, yo quiero que me desbloquees el hombro, y le digo, yo no lo sé lo que se va a desbloquear, porque cuando escuchas el cuerpo es el que elige y decide lo que hay primero que desbloquear. Y entonces hay gente que me dice, es que a mí donde me duele es el hombro, y acaba desbloqueándose el pie, y de tú, ¿y esto? Y el pie a lo mejor era un conflicto de niño, un bloqueo que era importante desbloquearlo para que el hombro después se desbloquee. Entonces hay que escuchar el cuerpo y hacerle caso al cuerpo, siempre y cuando no nos esté diciendo todo el día, ay me duele, ay me duele, ay me duele. Hay que salir de eso, del círculo. Así que, pues tenía un montón de cosas más que deciros, pero creo que está bien ya. Así que muchas gracias. Gracias. Pues nada, ahora si queréis, si alguien quiere hacer alguna pregunta o si alguien quiere compartir su experiencia en la escucha, pues si alguien quiere preguntar algo. Lo importante que son los pensamientos y lo que hablamos. Sí, lo que decimos es súper importante, no le damos de hacer bien, que lo pensamos, o decimos, y eso es súper importante, la mejor medicina, de saber controlar. Lo que pensamos al final se transmite en lo que decimos. Exactamente, saber controlar. Ese es el mensaje que estamos enviando acordado a todas las células de nuestro cuerpo. Exactamente, eso es, a todos. El saber controlar eso es súper importante. Inma, que te pregunto una cosita. Sí. Respecto a las emociones, los sentimientos, es que, no sé, yo estaba un poco confundida. El sentimiento es como más profundo que la emoción. La emoción llega, ¿entendido? ¿No? Sí. Y el sentimiento como que se queda más ahí, ¿no? Entonces te produce esa emoción, un sentimiento de alegría, de tristeza, de tal. Entonces, verás, es que a mí me ocurre una cosa y no sé si lo hago bien o lo hago mal. A mí, por ejemplo, me sirve mucho la música. O sea, yo de siempre, pero ahora estoy descubriendo cada vez más que la música es lo que más me ayuda. Y si la acompaño de que me ponga a bailar con una pues muy bien. Pero tengo un inconveniente. Bueno, he hecho con los de la danza, ¿cómo se llama? La biodanza, y bueno, está demostrado que la descubrió un médico también, en un psiquiátrico y tal, y es fabuloso.
Pero yo la duda que tengo es que, por ejemplo, yo me pongo, escucho música o como aquí que bailamos con Mamen y tal, y hay momentos que estoy muy alegre, muy contenta y me pongo a bailar, pero hay otros que esa música me transporta al sentimiento de tristeza, por lo que sea, ¿no? Por experiencias, por asociarlo a ciertas cosas. Entonces en ese momento no sé si echar todo el sentimiento fuera o quitar la música y decir, fuera, cambio. Normalmente lo sano es expresar el sentimiento, no hay que bloquearlo nunca, hay que sentirlo, expresarlo, permitírselo, pero no estancarse en eso. El estancamiento sería ya la emoción más el pensamiento que hemos dicho antes, que sería el sentimiento. Entonces ahí te incrustas en eso, ¿no? Si estás triste y ya empiezas a pensar y ya procesa y esa tristeza se instala en ti a través del sentimiento, no la emoción de que estás triste porque se te ha muerto alguien, sino que se mantiene mucho tiempo, más de lo normal, eso ya se ha instalado en ti. Entonces, para tú poder solucionarlo, tú tienes que sentirlo, tienes que por ejemplo, una cosa, ¿no? Yo hay canciones que por mi pasado, me importa decirlo, mi marido estaba todo el día con la batería y tenía unas canciones determinadas. Entonces yo esas canciones no puedo escucharlas, porque es que me pongo mala. Yo creo que las tengo que quitar. Y, por ejemplo, a veces estoy con la persona que estoy y no me entiende, ¿eh? Digo, no, lo quito. Entonces no puedo escuchar eso. ¿Eso qué pasa? ¿Lo quito, lo borro o lo intento superar? Yo lo que haría es que cuando tú quieras y tú veas que el momento es el adecuado, coges esas canciones y a un terapeuta o a alguien que te ayude, o si tú puedes sola, y intenta solucionar eso. Pero ten cuidado que no te las pongas para instaurar, para los recuerdos que yo decía de me voy a meter en el recuerdo del pasado y estoy todo el día, ay, ¿sabes? Yo no lo pretendo. Claro. Sino que no puedo escucharlo. Si no lo escuches. Si no lo vas a intentar solucionar, no lo escuches. Eso ya soluciona un problema a través del baile. O sea, que Mami, mira, ya con esta acabo con el rollo, la mujer de las 1000 batallas, todas las que hemos padecido y seguimos con el tema del cáncer, pues para mí era escucharla y era hartarme de llorar. O sea, no lo tenía superado. Pues sabes que a través del baile de Mame y lo que nos está enseñando y los movimientos, yo me concentro en eso y la veo ya como alegre y además ella no me anima, le dice, venga arriba, tal cual. Entonces, por ejemplo, esa canción la ha superado. Ahí está sanándolo. Pero las otras no. Y quiero decirte que igual que la inducción miofacial, que es la técnica que yo he elegido, todas sirven. La biodanza sirve, el yoga, por ejemplo, si tú estás haciendo una rotación y te mantienes en esa rotación, ahí estás haciendo una presión mantenida de tu tejido en estiramiento. Y eso desemboca en todo lo que también sucede con una presión de mi mano, porque estás haciendo una presión mantenida durante mucho tiempo, oxigenando el tejido y permitiendo que se libere. Y puede suceder también. Puede suceder la biodanza, en el yoga, en el tai chi, en cualquier cosa. No, la biodanza, por ejemplo, sale nueva. Claro, también desbloqueas. Claro. Con música es que canta. Claro. Lo que no sé es superar esto que me pasa con ciertas canciones sería a través de las... Ahí yo creo que necesitarías ayuda para saber qué es lo que te recuerda esa canción y qué es lo que tienes que desbloquear ahí. Y ahí yo creo que a lo mejor necesitarías ayuda, pero no escucharla constantemente si no vas a intentar solucionar eso, porque eso es lo que te va a instaurar en la emoción. Yo creo que hay canciones que no escucho, claro, no puedo. Un momentito que está Rafa. Dime, Rafa. Solo añadir una cosa a lo que está diciendo ella, que me parece que tú ya has dicho antes, pero me parece que puede ser interesante que recordemos, ¿no? Que estoy muy de acuerdo contigo lo de observarnos también a veces para meternos dentro. Claro. Y lo que llaman los psicólogos, los especialistas, trauma, no es más que el origen, donde empieza ese terror
que a veces produce. Entonces la mente gótica, la mente superficial, pues se alimenta del miedo para que no entres y no te conozcan, ¿sabes? Entonces está bien que no escuches la canción que no quieras, por tus videos de Dios, pero también está bien alguna vez que vaya al fondo a ver qué está detrás de ese miedo. No, es que yo sé porque es el problema. Ahora, la forma de limpiar ese origen te puede ayudar, por ejemplo, Inma a mí me ha ayudado en varias sesiones, los amigos, porque es muy buena con la mía espacial, para ir al origen. Hay muchas técnicas, los psicólogos tienen sus técnicas, pero a veces donde menos te lo esperas, como en el sitio de una psicoterapeuta, pues te cuenta el origen. Y de verdad, yo me he levantado nuevo, y María y otras personas que me conocen dicen, este tío, con lo nervioso que era hablando en público, como se atreve ahora a hablar, y antes no, porque es uno de mis terrores, ¿no? Pues yendo al origen, que empieza no cuando tú crees que tu mente que recuerda y quiere recordar, sino la inconsciente, que es donde mandamos las cosas que no queremos afrontar por miedo terrorífico que comemos, sobre todo entre los 0 y 7 años, que ella habla muy bien, nos hablaba en algunos programas cuando le hemos entrevistado del guión natal, ahí se fijan. Y es que nuestro inconsciente, lo mandamos al inconsciente, porque el consciente superficial lo que quiere es que tú intentes controlar, pero el control no sirve de nada porque está detrás las emociones ocultas. En ese sentido no ha dado tiempo. Yo lo que le propondría es que nos dé un segundo capítulo para profundizar, porque la verdad es que me ha encantado lo que podía escucharte hoy. Gracias a vosotros por estar aquí. Tu mente cree que sabe por qué te pones triste con esa canción, pero a lo mejor no sabes el origen. Es que a lo mejor no, pero a lo mejor no has llegado a realmente el trauma del origen. Para mí, escuchar esa canción para mí es un trauma, porque lo he dicho antes, porque era la que tocaba a mi marido la batería. Entonces, como mi marido murió, entonces me produce tristeza, añoranza, y el tenerlo en el... Entonces, el origen yo creo que es ese, pero no. Hay un origen más abajo. Más de eso. Más. Madre. Claro. A lo mejor, mira, por poner un ejemplo, a lo mejor es que no te despediste bien de él. Sí, me despedí. Sí, pero es por poner un ejemplo, pero será otra cosa. Si no es que no te despediste bien de él, será otra cosa, pero hay algo ahí. Lo que sí está claro es que me despedí bien, pero bien. Pero algo no está concluido, por eso tú te sientes mal cuando escuchas esa canción. Si no, no te sentirías mal cuando escuchas esa canción. Porque una cosa que creo que no he dicho es que las partes que tenemos bloqueadas son partes que todavía no aceptamos totalmente el trauma o el conflicto, y que no somos capaces de amar totalmente lo que hay ahí oculto. Pues no lo entiende Antonia porque no lo quiere entender su mente. Está bloqueada en eso. Claro, y ella no cree que ese bloqueo se pueda desbloquear más profundo. No, lo de el paso de aceptar amar. Cuando aceptamos, ya amamos. Solo tienes que aceptar algo que no aceptas todavía de ahí. Tienes que hablar con tu marido. Anda. Por desgracia, bueno, puedo hablar. Sí, porque mira, No, si yo hablo, claro que hablo. a mí me pasó una cosa muy grande. Mi hermano, mío, que yo tenía, que murió muy jovencito. A ver que esta mujer, que las personas con esto son sabias, ¿eh? Escucha, cada vez que yo lo miraba en la foto que estaba con mi madre, Sí. me quemaba la cara. Sí. Y entonces llegó un muchacho a arreglarme la antena de la televisión. Yo no te lo he contado esto, ¿no? Llegó un muchacho a arreglarme la antena del televisor. Y dice, Antonia, tú tienes aquí a un hombre. Digo, hombre, ¿dónde está esto? Dice, pues aquí hay un hombre contigo y no quiere hacerte daño, lo que quiere es hacer que tú lo perdones. Digo, oye, meditando, porque la mente es... Pues resulta de que se me viene a la mente mi hermano. Digo, mira, a mí el que me pasó esto con mi hermano, y cada vez que lo miro me quema la cara. Dice, pues quiere que tú lo perdones. Mi hermano lleva más de 40 años.
Y ahora resulta de que cojo, se va el musazo. Y me voy para la foto. Digo, mira hijo, yo a ti te perdono, pero mientras que a mí me quede la cara, no te perdono. Y lo hice así. Entonces me puse delante de la foto y le recé 3 Padres Nuestros. A mí no me ha quemado mala costumbre. Oye, y pasaron la foto del antenista, el número de teléfono del antenista. Una cosa que creo que no lo ha dicho, le quemaba la cara porque en un enfado que tuvieron le dio una torta en la cara. Y entonces se quedó grabado en el cuerpo. Eso estaba bloqueado aquí, tanto el golpe como la emoción, como el conflicto, que no lo resolvieron antes de morir. Exactamente. Se quedó Lo he entendido, lo que pasa que no me identifico porque a lo mejor tengo que profundizar, pero para mí que yo no tengo ningún conflicto con No tiene por qué ser un conflicto. No tiene por qué haber ningún conflicto. Puede ser algo que tú, un anhelo, por ejemplo, tuyo hacia él. Un anhelo de algo, a lo mejor te despediste bien de él, pero puede ser algo que tú sientes que ha quedado pendiente. Hombre, pendiente ha quedado que en 2 segundos no me despedí yo, pero él no. Pues entonces todavía no lo has aceptado. Sí. Yo creo que puede ir por ahí. El tiempo va suavizando y hay que ir aceptando. Claro. Otra pregunta, ¿vale? Que hay aquí una pregunta delante. A ver. Yo me ha costado un poco entender la aplicación de la fascia. ¿Qué engloba la fascia en sí? Nuestros órganos, la piel, las células, la sangre, la todo, los cartílagos. Todo. ¿Qué es lo que para que tú entiendas, hay una semejanza con la naranja, ¿vale? Una naranja tiene la piel de fuera, después tiene los gajos y después dentro de cada gajo hay más piel, ¿no? Entre cada célula de la naranja, ¿no? Pues la fascia es igual. Hay una membrana, por ejemplo, que cubre el pulmón. Después hay una membrana dentro del pulmón que cubre el alveolo. Y hay membranas que cubren cada bronquio y cada alveolo. Entonces va cada vez recubriendo desde lo superficial a lo profundo. Y todo se interconecta, es ininterrumpida. Y lo cubre todo. Por ejemplo, la piel, el pelo, todo es colágeno, es claro, cuerpo, sí, ¿no? el tejido conjuntivo, sí, es la envoltura, pero de todo, porque el músculo, está la piel por fuera, ¿verdad?, del músculo, después está el músculo, pero después de cada músculo, por ejemplo, el cuádriceps tiene 4 vientres musculares, y eso, cada vientre tiene una piel, pero después cada fibra del músculo tiene una piel que es la fascia. Y cada parte está recubierta de fascia, desde lo profundo a lo superficial, del micro al macro. Y todo se interconecta. Y nunca se pierde la señal. Es una matrix. Si yo toco mi piel, estoy tocando mi fascia, ¿no? Interna y externa. Mira, para que te hagas una idea, yo puedo mover los pies tocando la fascia de la cabeza. Tú tocas el cuero cabelludo y si eres capaz de inducir bien la fascia, tus pies se mueven cuando yo mueva las manos. Sin mover la cabeza, ¿eh? Sin mover la cabeza. Haces así, induces la fascia y la tensión que yo he creado en la fascia hace que se muevan los pies. Y una cosa muy importante que tú has dicho, las fascias engloban todos los órganos. El trabajo en la fascia visceral es donde más emociones tenemos atrapadas, en las vísceras. Y cada órgano, según la medicina china, según muchas otras disciplinas, engloba más una emoción. Por ejemplo, el hígado y la vesícula con la rabia, los riñones con la preocupación y el miedo, los pulmones con la tristeza,
el corazón más con la alegría o con la euforia. Entonces, cada órgano le afecta más una emoción, pero puede haber emociones que no son esas atrapadas en los órganos. Y por ejemplo, una cosa que a mí me quedó yo me quedé impresionada cuando lo descubrí, era que cuando descubrí la relación que había entre la fascia cervical profunda, la musculatura cervical, está esta que se ve, pero hay otras que es más interna y más profunda. Pues la fascia cervical profunda, por ejemplo, se une al tiroides, pero es que además se une al pericardio, que es la envoltura del corazón, pero es que además se une a todo el peritoneo. Entonces, cuando tenemos un problema cervical, ¿qué hacemos? Muchas veces vomitamos. El exceso de tensión cervical nos produce vomitar, por ejemplo, por eso. Puede ser también por el sistema parasimpático que se activa. El parasimpático es una parte del sistema nervioso central. Hay dos partes del sistema nervioso central. Hay sistema nervioso periférico y central. El central es el de la médula y todo lo que es desde el cerebro a médula, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso central se divide en simpático y parasimpático. El simpático, para que lo entendáis, es el acelerador del coche y el parasimpático es el freno. Si no tenemos equilibrados esos sistemas, nos alteramos totalmente. Y el parasimpático controla sudoración, taquicardia, el pulso cardíaco, todo, pulso normal, fatigas, mareos, náuseas, todo eso lo equilibra el sistema nervioso simpático. Si tenemos una afectación cervical muy fuerte y está apretando el ganglio simpático, eso nos está produciendo toda una sintomatología, por ejemplo, de náusea, vómito, de repente te sientes muy excitada, empiezas a sudar. Hay personas que cuando le aprieto donde le duele la espalda, por ejemplo, dicen, ay, me entró un sudor ahora mismo. Eso es el simpático. La persona que excesivamente tiene el sistema simpático siempre excitado, tiene muchos problemas de muchos tipos, endocrinos, hormonales, de todo tipo, porque está siempre sobreexcitada. Tensionales, más dolor, taquicardias, todo eso puede producirlo la excesiva estimulación de esa parte del sistema nervioso central. Por eso es muy importante, por ejemplo, la meditación. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos todo el día, que todo el mundo estamos todo el día, corre, por lo menos yo, porque estoy todo el día, venga, ahora esto, ahora las niñas, ahora no sé qué. ¿Qué pasa? Que si no te tranquilizas, no relajas, no te paras, no escuchas, no estás en el momento presente, al final enfermas. Entonces hay que tener equilibrado simpático y parasimpático. Si estamos todo el día como una moto, por la noche hay que meditar para estimular el parasimpático. Dime, Rosario. Pues sí, la naturaleza, lo que decía yo, la conexión con la naturaleza, lo biosocial. La fascia, estás hablando de individuos, pero la fascia de la comunidad está también conectada. Bueno, eso es muy buena pregunta. Yo creo que la fascia no, porque tendríamos que estar conectados físicamente, tendríamos que estar unida a tu fascia y la mía, pero a través, por ejemplo, de los campos electromagnéticos, sí, a través de la energía, a través del campo electromagnético, a través de los campos morfogenéticos que también se han estudiado, nuestra vibración se comparte con todos. Mi vibración ahora mismo está compartiéndose con todas las personas y todas las personas están compartiendo su vibración conmigo. Entonces, por eso hay veces que cuando estamos con algunas personas nos sentimos muy bien y otras veces que no te sientes tan bien porque no hay la vibración tan similar. Muy bueno. Un abrazo sí compartiría en parte, pero no sería interrumpida, pero si tú y yo nos fundimos en una conexión miofascial, yo siento que hay un flujo de información bidireccional. De hecho, a mí me ha pasado que cuando yo he terminado la sesión y la persona se ha espabilado un poquito, me ha dicho, pues a ti te pasa esto, porque la información fluye en los dos niveles, se puede traspasar.
Y lo del abrazo me ha gustado mucho también que lo digas, porque por ejemplo no hemos hablado nada del estrés, ¿no? Y el estrés, por ejemplo, yo hace poco que descubrí a la doctora Marian Rojas, y ella ha estudiado mucho el estrés, y después estudió la hormona contraria al estrés, que es la oxitocina. Entonces es muy importante que, como siempre estamos muy estresados, tenemos el cortisol por las nubes y estamos siempre muy estresados, y todo eso nos afecta porque nos envenena nuestro medio extracelular a través de todas esas sustancias que estamos ahí echando al torrente sanguíneo y distribuyendo a todo nuestro cuerpo. Pues es muy importante elevar la oxitocina, por ejemplo, a través del abrazo. Esta mujer decía que había que dar mínimo 8 abrazos al día. Si no tiene 8 personas diferentes para dar el abrazo, 8 abrazos a la misma, da igual. Y abrazos que duren, que no de 2 segundos, abrazos que duren por lo menos... no quiero hacer la pregunta a la persona, a mí me gustaría, pero bueno, no pasa nada. Estábamos hablando de la fibromialgia y de cómo saber si el dolor que sentimos es neuronal o mental. Por ser constante en el tiempo o es físico, ¿qué podríamos hacer? Esa era la pregunta, un poco algo así, ¿no? Entonces, dice que si el dolor es neurológico o mental. El dolor, en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, es físico. Es a todos los niveles, pero es físico. ¿Por qué? Porque en la fibromialgia existen unas sustancias que se liberan a través de el mismo dolor, libera unas sustancias que son las sustancias P, que eso estimula los receptores y crea todo un círculo vicioso de aumento de tensión, pero es a través de una vía neurológica por la médula en el asta central, ¿vale? En la médula hay vías ascendentes y descendentes que llevan el dolor al cerebro, y el cerebro intenta aliviar ese dolor de alguna forma. Por ejemplo, la inflamación que se produce en la fibromialgia en el tejido por no poder descansar bien, y las sustancias de dolor, las sustancias P que se acumulan en el tejido. La fibromialgia, el problema está en la fascia, que lo sepáis, que no lo he dicho. Eso manda estímulos al cerebro, y el cerebro manda otros estímulos, por ejemplo, al tejido. Al tejido, ¿qué estímulo puede mandar? Pues por ejemplo, que se relaje. Pero como intenta relajarse y no puede porque tiene dolor, libera más sustancias de inflamación, libera más sustancias P-algógenas que se llaman del dolor, y vuelve otra vez el estímulo al cerebro, vuelve otra vez, intenta, pero ahí hay un círculo vicioso que no se consigue calmar el dolor. Entonces, en ese caso, ¿nos pueden ayudar las técnicas mentales a relajar el dolor? Sí. ¿Por qué? Porque es un dolor crónico, no es un dolor agudo de que te tengas que operar de algo urgentemente. Porque si mentalmente conseguimos calmarnos y reducimos la tensión del tejido, puede ser que esa misma tensión que estaba produciendo más dolor, más sustancias de inflamación, más sustancias P de dolor, puede ser que un poquito sí se corte ese dolor. O sea, ¿es un poquito mental? Sí. ¿Es físico? Sí, porque ahí está. Fisiológicamente, anatomofisiológicamente están las sustancias que producen el dolor. Y se produce a través de la vía neurológica, pero el dolor no es neurológico. El dolor neurológico, por ejemplo, es una cervicobraquialgia, que es cuando te coge un nervio. Eso sí se llama un dolor neurológico. Pero las vías del dolor sí son neurológicas a través de la médula espinal. ¿Vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias, me ha encantado.